Tema 1. Derecho de los tratados. Tratados internacionales, que son acuerdos celebrados por escrito entre Estados, regidos por el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969 también establece el marco jurídico para su celebración y efectos. La otra es negociación. Es el proceso inicial en el cual los representantes de los estados intercambian propuestas para definir el contenido del tratado, que no está regulado en ningún artículo específico de la Convención, pero es una práctica esencial del derecho internacional. La otra es adopción. Consiste en la aprobación formal del texto del tratado después de la negociación. Según el artículo 9 de la Convención, se adoptó el texto mediante el consentimiento de todos los estados partícipes. La autenticación es la verificación y validación del texto definido del tratado, asegurando que sea el texto acordado. Esto puede hacerse mediante una firma lúbrica o cualquier otro procedimiento acordado, y está regulado en el artículo 10. Siguiente: manifestación de consentimiento en obligarse. Es el acto mediante el cual un Estado declara su voluntad de quedar jurídicamente obligado por un tratado. Este consentimiento puede expresarse mediante una firma, ratificación, aceptación, aprobación o accesión, según los artículos 11 al 17. Constancia del consentimiento. Es el registro formal del consentimiento del Estado, usualmente mediante el depósito de instrumentos en poder de un depositario, por ejemplo, el Secretario General de la ONU. Está respaldado por el artículo 18. Siguiente: entrada en vigor del tratado. Es el momento en el que el tratado comienza a tener efectos jurídicos entre las partes. Este puede estar fijado en el propio tratado, o en su defecto ocurre 90 días después del depósito del instrumento final. Se regula en el artículo 24. Efectos de los tratados internacionales. Una vez en vigor, los tratados obligan a las partes a cumplirlos de buena fe. Principio pacta sunt servanda. Artículo 26. Generan derechos y obligaciones, y deben interpretarse conforme a las reglas establecidas como los artículos 31 a 33. El incumplimiento puede tener consecuencias internacionales. Derecho de los tratados. Régimen jurídico y efecto. Las reservas son condiciones que un país pone cuando acepta un tratado. Sirven para excluir o cambiar algo de tratado. Tienen reglas para saber si son válidas y afectan cómo se relacionan los países que las hacen como los demás. Interpretación de los tratados. Interpretar un tratado es como entender lo que quiere decir. Se hace la revisión del texto, el contexto y la intención de los que lo firmaron. También puede haber una interpretación oficial o por tribunales. Enmienda y modificación de los tratados. A veces los tratados se tienen que cambiar. Para eso los países deben de estar de acuerdo. En tratados entre muchos países es más complicado porque todos o la mayoría tienen que aceptar los cambios. Nulidad. Nulidad. Terminación y suspensión de los tratados. Un tratado puede dejar de ser válido si, por ejemplo, se firmó con engaño o amenazas. También puede terminar si los países lo deciden, o si ya cumplió su función. A veces solo se suspende por un tiempo, sin cancelarlo por completo. Aplicación provisional de los tratados. Antes de que un tratado entre oficialmente en vigor, los países pueden decidir aplicarlo provisionalmente, es ponerlo en práctica por adelantado, mientras se terminan los procesos legales internos. Derecho constitucional internacional. Es el conjunto de normas que explican cómo un país se relaciona con otros países. Desde el punto de vista y desde su constitución, este derecho busca asegurar que las decisiones internacionales respeten las leyes internas y que el Estado actúe conforme a su marco legal. Órganos centrales del Estado son las principales autoridades del gobierno, como lo son el presidente, el Congreso y los ministros. Ellos tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes sobre la política exterior y representar al país ante otras naciones. Encargados de relaciones internacionales.
Estos son los funcionarios como los ministros de Relaciones Exteriores y embajadores que se encargan de establecer comunicación y acuerdos con otros países. Su trabajo es mantener buenas relaciones diplomáticas, negociar tratados y representar los intereses nacionales en el extranjero. Trámites de ratificación de tratados. Cuando se firma un tratado con otros países, esto no entrega en vigor de inmediato. Primero debe pasar por un proceso interno llamado ratificación, donde se revisa y aprueba oficialmente para asegurar que esté de acuerdo con la Constitución y las leyes nacionales. Este paso lo suelen realizar los órganos legislativos del Estado, como el Congreso o Parlamento.